Aunque en algún momento hayas leído o escuchado sobre los presuntos orígenes paganos del árbol de Navidad, la realidad es que los primeros registros de un árbol decorando hogares no aparecen hasta el siglo XVI, en las regiones germanoparlantes de Alsacia. Todo indica que esta costumbre probablemente deriva de la tradición de postes decorativos exhibidos en plazas públicas de algunas regiones germánicas durante la Navidad, patrocinados por gremios que buscaban ganar prestigio dentro de sus comunidades. Pero antes de entrar en detalles sobre cómo surgió realmente esta tradición, es importante explicar primero de dónde viene el mito de que el árbol de Navidad corresponde a una tradición germánica precristiana. Para entender ese mito hay que empezar por algo fundamental. El árbol sí tenía un simbolismo poderoso en diversas tradiciones europeas precristianas. En la mitología nórdica encontramos a Yggdrasil, el árbol del mundo, en el que el dios Odín se colgó en un sacrificio voluntario para adquirir conocimiento y sabiduría. A través de este sacrificio aprendió el secreto de las runas. Este mito, al igual que otras narrativas populares navideñas sobre el origen de la tradición, influyó en varios autores alemanes que buscaban un origen ancestral puro para promover un etnonacionalismo germánico. Uno de los más influyentes fue Jacob Grimm, lingüista y folclorista alemán del siglo XIX, quien propuso que muchas tradiciones germánicas modernas podían rastrearse hasta tiempos muy antiguos, existiendo en su forma más pura entre los pueblos paganos de Europa. Hoy en día, los historiadores de la religión rechazan este modelo, ya que consideran que las tradiciones populares rara vez se mantienen intactas durante largos periodos, ya que son altamente dinámicas y están en constante cambio, se transforman, desaparecen o surgen como tradiciones nuevas. En tiempos de Grimm, Europa atravesaba una especie de crisis de identidad. Muchos movimientos nacionalistas intentaban justificar sus creencias y tradiciones buscando raíces muy antiguas en sus propias tierras. Los estudios de Grimm influyeron especialmente en un tipo de nacionalismo etnocéntrico que idealizaba un pasado puro de los pueblos germánicos. Un caso claro fue el de Johannes Marbach, quien en 1858 afirmó sin evidencia sólida que el árbol era una tradición germana precristiana. Además vinculó esta práctica con el cristianismo para presentar el árbol como símbolo de una nueva era, la de Cristo, destinada a su Volk. En 1861, el orador y autor cristiano Paulus Cassel adoptó esta idea de un origen antiguo con implicaciones nacionalistas. Según él, el árbol y sus supuestas raíces paganas ayudaban a consolidar una identidad etnocéntrica y nacionalista tanto entre alemanes católicos como protestantes. Alexander Thiel utilizó estas fuentes para promover en 1893 la idea del origen pagano del árbol de Navidad. Más adelante, esta interpretación sería citada en inglés por Clement Miles en 1912. Una de las versiones más populares que circulan hoy, incluso en artículos de medios importantes como National Geographic, afirma que el árbol de Navidad se origina en el siglo VIII. Según esta historia, San Bonifacio derribó el roble de Donner y lo reemplazó por un abeto, porque éste representaba la vida eterna, ya que sus hojas siempre están verdes y su copa señala hacia el cielo. El problema con esta narrativa es muy simple. No aparece ninguna fuente geográfica sobre el santo. Bonifacio sí derriba el llamado roble de Thor, según el Vita Bonifati de Wilibaldo de Maguncia, escrito entre los años 763 y 768, pero en ningún momento se menciona un abeto. La historia del abeto aparece por primera vez recién a finales del siglo XIX y fue introducida por el cuentista Henry Van Dyke. Su relato se popularizó con el tiempo y terminó siendo muy influyente, hasta convertirse en uno de los supuestos orígenes del árbol de Navidad. Otro mito común habla de una presunta tradición celta según la cual se decoraban robles con frutas y velas. No existe absolutamente ninguna evidencia de esto, como tampoco hay prueba de que durante las Saturnales romanas se decoraran las casas con plantas perennes, como suele afirmarse en artículos y videos de internet. Ninguna fuente antigua menciona una tradición semejante. Entonces, ¿de dónde surge la tradición del árbol de Navidad? Contrario a la creencia popular y a lo que suelen afirmar artículos de internet o divulgadores que repiten los mismos mitos creados por nacionalistas alemanes del siglo XIX, la tradición es bastante reciente. Los primeros registros claros aparecen entre los siglos XV y XVI, en regiones germanoparlantes del Alto Rin, como Alsacia y Baden, y en algunos enclaves germánicos del Báltico. No se sabe con certeza por qué surgió esta costumbre, pero se especula que tiene su origen en obras teatrales y religiosas sobre Adán y Eva y el árbol del paraíso, muy populares en el periodo bajo medieval. Estas representaciones se realizaban el 24 de diciembre, fecha litúrgica de la celebración de Adán y Eva,
Con el tiempo, el simbolismo del árbol del paraíso, decorado con obleas, se popularizó en las comunidades gracias al patrocinio de los gremios de comerciantes, que comenzaron a financiar estas obras y eventualmente a exhibir los primeros árboles registrados en la historia. En 1419, el gremio de panaderos de Friburgo parece haber visto un árbol decorado con manzanas, obleas, pan de jengibre y oropel en el hospital local del Espíritu Santo, y en 1441 se menciona que el primer árbol de Navidad fue instalado en Tallinn, Estonia, frente al ayuntamiento, con motivo de un baile, mientras que en Londres, en 1444, se colocó un estandarte en la plaza decorado con acebo y hiedra durante la Navidad. Más adelante encontramos referencia a árboles decorados con manzanas, y paja en Riga, Letonia, en 1510 y de vuelta en Tallinn en 1514, también instalados por gremios. Y en Bremen, en 1570, un gremio instaló un árbol en su salón, decorado con manzanas, nueces, pretzels y flores de papel. Sin embargo, en estos registros, la palabra en bajo alemán medio utilizada para describir estas decoraciones era Baum, que podía referirse a mástiles o postes decorados. De hecho, estos postes, conocidos como postes de mayo, eran comunes en festivales durante la Edad Media. Historiadores como Laszlo Lukács creen que este tipo de postes decorados fueron los predecesores directos de la Navidad. Es evidente que en estas zonas existía una tradición con claras similitudes al árbol de Navidad moderno, aunque en realidad se tratara de postes o mástiles decorados. En cualquier caso, todas estas referencias corresponden a exhibiciones públicas, ya fuera en salones o plazas, y no a decoraciones dentro de los hogares. La referencia más clara de que durante Navidad y Año Nuevo se usaban abetos como decoración doméstica aparecen en regulaciones y prohibiciones forestales municipales a partir del siglo XV. En 1494, el jurista y secretario de la ciudad de Estrasburgo, Sebastián Brandt, consideró necesario prohibir la costumbre de cortar ramas de pino en Año Nuevo y llevárselas a la casa. Algo similar ocurrió en un decreto emitido en Friburgo en 1554. En la región de Alsacia, en 1561, se permitió talar árboles durante la temporada siempre y cuando no superaran los 2,5 metros de altura, lo que indica que los árboles pequeños ya eran populares para su uso doméstico. Algo parecido se observa en 1531, cuando existen referencias a plantas perennes vendidas en los mercados de Alsacia para ser llevadas a los hogares. Y en 1539 se exhibió un árbol en la Catedral de Estrasburgo. Finalmente, en esta misma ciudad, en 1605, se registra que los habitantes colocaban abetos dentro de sus casas, decorándolos con rosas de papel, manzanas, obleas, dulces dorados y figuras de azúcar. Esta tradición, por lo tanto, se volvió muy popular a pesar de las críticas de algunos religiosos. En 1647, Johann Conrad Dachauer, predicador evangélico de la Catedral de Estrasburgo, arremetió contra el árbol de Navidad, calificándolo como un juego de niños al que, según él, se le prestaba más atención que a la palabra de Dios y a los ritos religiosos. Durante y después de la Reforma, el árbol de Navidad comenzó a asociarse principalmente con los hogares protestantes, especialmente los de las familias burguesas, y no con los católicos germanos, que solían decorar sus casas con belenes. A partir del siglo XIX, la tradición se popularizó entre las familias más humildes gracias a relatos legendarios sobre su origen relacionados con Martín Lutero, aunque históricamente él no tuvo nada que ver con el árbol de Navidad. Pronto la tradición se introdujo en Inglaterra y Escocia, y para el siglo XX el árbol de Navidad ya se había consolidado como una costumbre global. Así que no hay evidencia de que el árbol de Navidad provenga de una tradición pagana. La costumbre aparece siglos después de la cristianización de Europa, y la idea de un origen pagano se popularizó mucho más tarde, a través de movimientos románticos que buscaban construir un pasado ancestral puro germano.